diálisis es un tratamiento de sostén que reemplaza la función renal, pero deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes. Y en la actualidad hay 451 pacientes en diálisis y hay 72 pacientes en lista de espera. Esto es menos de un 17% de lista de espera. Inicialmente queremos preguntarte qué sentís como profesional de la salud pública provincial estar en este rol a cargo de los trasplantes, un hecho histórico en la provincia. Bueno, la verdad que en lo personal es un orgullo, una gran satisfacción en lo personal y en lo profesional. La verdad que formar parte de este equipo que hoy por hoy da el puntapié inicial para los trasplantes en la provincia, y como nefróloga que los trasplantes renales sean la primera opción, digamos, de trasplante para nuestros pacientes que conocemos muy de cerca las dolencias que padecen, por lo menos nosotros en la especialidad. Ha sido un arduo trabajo de equipo, así que bueno, también una satisfacción muy grande de haber podido trabajar con ellos para conformar esto. ¿Querés contarnos algunos datos estadísticos vinculados a cuántas personas padecen enfermedad crónica renal en el país, en San Luis? Mira, estamos hablando del trasplante que es una opción de tratamiento al final de la enfermedad, pero la verdad que no nos tenemos que olvidar qué es lo que conduzco a los pacientes a llegar a esta situación. Y la enfermedad renal crónica es importante que la gente tenga conciencia de que es una enfermedad altamente prevalente. Hay 1 de cada 8 personas en el país que tienen enfermedad renal crónica en distintas etapas, no necesariamente una etapa tan avanzada como para requerir diálisis, obviamente. Que la enfermedad renal es asintomática. Generalmente la gente no se entera de que tiene enfermedad renal, excepto que se haga un análisis de sangre que muestre elevados algunas sustancias como la creatinemia, o algún análisis de orina que muestre que hay proteínas en la orina en exceso. Entonces, de esta manera nosotros diagnosticamos la enfermedad renal ahí con otros exámenes complementarios más. Pero en general estas dos cosas se ven sin que los pacientes tengan síntomas, así que si ellos no se hacen chequeos o los médicos no solicitan estos complementarios, no la vamos a detectar a la enfermedad. Y quiero aclarar que hay grupos de riesgo de enfermedad renal, ¿no? O sea, tampoco es que a todo el mundo le vamos a pedir creatinina y proteínas en orina. Los grupos de riesgo son fundamentalmente los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad renal en la familia, aquellos que tienen antecedentes de una enfermedad cardiovascular, por ejemplo un ACV, infartos, preinfartos, que se le hayan tapado alguna arteria de miembros, por ejemplo, esos son enfermos cardiovasculares y tienen riesgo de enfermedad renal. Esos grupos tienen que estudiarse periódicamente la función renal, porque pueden estar en alguna de las etapas de enfermedad renal y requerir de, ya sea un seguimiento por clínica o un seguimiento por nefrología o un seguimiento por un equipo multidisciplinario que sigue las etapas más avanzadas, como que es el que tenemos en el Hospital Ramón Carrillo, que es el equipo de CERCA o de ERCA, digamos, de enfermedad renal crónica avanzada, donde vemos a estos pacientes de manera transdisciplinaria, no solamente nefrólogos, sino trabajadora social, psicóloga, nutricionista, enfermería. Bueno, nada, somos los que hacemos el abordaje y el seguimiento de estos pacientes. Bien, vos mencionabas ahí justamente profesionales de distintas disciplinas. A mí me gustaría que vos puedas compartir con nosotros una definición, quizás en 3 palabras, en 3 adjetivos, de ese equipo multidisciplinario que vos coordinás. Bueno, primero realmente un verdadero equipo, trabajar coordinados, unidos, y enfocados en un único objetivo, que es dar calidad y brindar asistencia a nuestros pacientes que lo necesitan. Creo que no hay persona en el hospital, básicamente, que no haya contribuido de alguna manera a esto. De hecho, todo el mundo va a asistir a estos pacientes de manera directa o indirecta, hasta el que lleva la ropa de cama para que se internen, que lo hace callado y a su modo, como el que abre la puerta, el seguridad. Todo el mundo está prestando atención a todos los pacientes que van al hospital y van a prestar atención a estos pacientes. Así que bueno, nada, es un gran servicio que hace todo el hospital. Bueno, vos que tratás, asistís, examinás en la vida diaria a muchos pacientes que tienen, bueno, este tipo de enfermedad,
¿nos podrías un poco contar cuáles son las principales dificultades o limitaciones que tienen en su vida cotidiana las personas que, bueno, están ya en etapas quizás un poco más avanzadas de la enfermedad? Bueno, hablando de aquellos pacientes que van a acceder al trasplante, el trasplante renal se puede hacer en dos situaciones, pasando por diálisis o no pasando por diálisis, el trasplante preventivo, que eso sería lo ideal. O sea, nosotros detectamos un paciente con una etapa avanzada de enfermedad renal y como lo conocemos, lo venimos siguiendo, podemos quizás inscribirlo en la lista de espera, o si hay un donante vivo. Esto ocurre mucho en los niños que tienen etapa avanzada de enfermedad renal. Los papás no pueden ver que pasen por diálisis, o sea, como que aparecen más donantes vivos y a veces no llegan a la diálisis, se trasplantan antes de llegar a diálisis cuando están en etapa avanzada. Ese es el trasplante preventivo, que ojalá se dé también más en los adultos, que es donde me toca trabajar a mí con mi especialidad. Y el acceso fundamental al trasplante lo tienen aquellos pacientes que están hoy por hoy en diálisis, que son los que justamente, por ahí un poco vos apuntás a esta pregunta, cómo afecta la calidad de vida. La diálisis es un tratamiento de sostén que reemplaza la función renal, pero deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes. De hecho, obviamente que la mejor opción es el trasplante cuando los riñones no funcionan. Deteriora la calidad de vida, deteriora el pronóstico y obviamente que bueno, nada, no suple de la manera que suple un riñón nuevo una máquina, ¿no? Solamente elimina detritos, entonces tiene un impacto en ello. Y la calidad de vida, pensando en los pacientes que van a diálisis, son 3 veces a la semana, 4 horas que están conectados a una máquina. Hay gente que viene de muy lejos, que vive en el interior, que viaja 1 hora para venir, otra hora para irse, que sale de la diálisis por ahí no de la mejor manera, salen nauseosos, con síntomas. La verdad que nada, hay algunos pacientes que lo toleran mejor que otros, por supuesto, los pacientes más jóvenes que solo tienen un problema renal, pero pacientes añosos, por ahí el día de diálisis es solo el día de diálisis, ¿no? No pueden hacer otra cosa más que eso. Entonces, bueno, nada, imaginemos, ¿no?, nosotros el impacto que tiene eso en la calidad de vida y poder darles una oportunidad distinta de tratamiento como el trasplante es la significancia y lo que nos emociona y nos pone contentos de formar parte de esta opción que le estamos dando, ¿no? ¿Te ha tocado darle la noticia a un paciente de que ya tiene que empezar todos estos trámites necesarios para lo que es la lista de espera para trasplante? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, los pacientes generalmente, como decía, pasan por diálisis, la mayoría. Entonces en los centros de diálisis ellos tienen sus médicos, nefrólogos, que los asisten. Yo he estado trabajando en centro de diálisis, por eso he tenido la oportunidad de hacer esto y conozco muy de cerca las vivencias de los pacientes. Ahora no estoy en ese rol, pero me toca del otro lado justamente poder ayudarlos en los centros de diálisis los médicos les decimos a los pacientes que tienen la opción de poder estudiarse para trasplante renal y luego de esos estudios se definirá si finalmente pueden estar en lista o no. Entonces, el primer paso es ese, ellos firman un formulario donde aceptan ser estudiados para trasplante, pasan por la etapa de estudios, de evaluación que se llama, y finalmente después de esa etapa se define si el paciente está apto o no para trasplantarse. Y queda en lista de espera de donante cadavérico, o si tiene un donante vivo se estudia su potencial donante para ver si hay compatibilidad y se programa el trasplante renal. Es más o menos así sintetizado el proceso administrativo que lleva esto, ¿no? Desde que está en diálisis hasta que se podría trasplantar. ¿Puede ser años que se extienda eso? A los pacientes les llevaba, no terminaban en menos de 2 años de hacerse los estudios. Cuando terminaban un estudio se les había vencido el primero, porque todo esto tenés que juntar todo eso y llevarlos antes de que se venzan, antes del año, porque si no, no sirven. Y bueno, sin contar que por ahí había otras cuestiones también de poder acceder a viajar y demás, ¿no es cierto? Todo lo que eso significaba. Los pacientes venían con esa lista de estudios y acá gestionaban ellos mismos poder realizarlos. Nuestro primer
objetivo, desde hace tiempo, antes de que empezara esto de la unidad de trasplante propiamente, fue tratar de que estos pacientes de Ministerio y de Incluir Salud los pudiéramos estudiar rápidamente en el Hospital Ramón Carrillo. Y lo venimos haciendo desde septiembre del año pasado. Nosotros los llamamos a estos pacientes que sabemos que están en esa etapa de evaluación y los internamos 1 día y medio en el hospital y le hacemos todos esos estudios, excepto algunas cosas que no tenemos en el hospital, como los ginecológicos, examen bucodental. Y en ese día y medio hacemos todos esos estudios que ellos les llevaban 2 años. Los citábamos a una última consulta, le hacíamos una devolución de los estudios y ellos sí o sí tenían que seguir viajando a Córdoba para mostrarle estos estudios al médico de la unidad de trasplante y que ellos en la unidad de trasplante definan la inscripción o no en lista de espera. Todo eso ahora, gracias a Dios, lo vamos a poder cerrar acá. El paciente, los médicos de diálisis le van a hacer la indicación para evaluación. Nosotros los vamos a estudiar en el hospital y nosotros como equipo de trasplante vamos a definir si es apto o no es apto para trasplante. Y el paciente no va a tener que viajar para resolver este tema fuera de la provincia. Así que, bueno, obviamente que va a cortar tiempos, vamos a sumar pacientes seguramente en la lista de espera porque muchos se quedaban en el camino sin poder sumarse a la lista de espera porque la burocracia y el tiempo que les llevaba a complementar estos estudios. Esto seguramente tiene mucho impacto en lo que es la carga emocional en esto de atravesar la enfermedad, ¿no? Tal cual, los pacientes están desgastados ya solo por el hecho de que tienen que estar 3 veces a la semana conectados a una máquina de diálisis, 4 horas, y encima pretendíamos o pedíamos de que gestionaran los estudios estos por ellos mismos. A veces están solos también, entonces no hay una red de contención que los acompañe, o aunque estén acompañados ellos no quieren, porque ya tienen demasiado con lo que hacen para sobrevivir, digamos, que es la diálisis. Entonces, bueno, desde el hospital facilitarle esto, que no todos los centros lo hacen, esto de que una unidad de trasplante además se ocupe de centralizar los estudios en 1 día y medio. Si bien hay muchos centros que sí, hay otros que no, que derivan directamente, sale el paciente con una lista de estudios, gestiónenlo y después venga con todos los estudios hechos. Pero bueno, nosotros damos este servicio especialmente a los pacientes hoy por hoy Ministerio e Incluir Salud, y de a poquito en el hospital seguramente se van a ir sumando otros financiadores para hacer este tipo de evaluación. En la actualidad, ¿cuántos pacientes de San Luis están en lista de espera? Y en la actualidad hay 451 pacientes en diálisis y hay 72 pacientes en lista de espera. Esto es menos de un 17% de lista de espera. Y los indicadores, porque también nosotros gestionamos a través de indicadores, ¿no? de calidad, de producción y demás, un buen indicador de que se está trabajando bien en trasplante es que haya por lo menos un 40% de los pacientes en lista de espera, de los pacientes en diálisis, que haya un 40% en lista de espera. Eso sería lo ideal. Esto le pasa a San Luis, pero también le pasa a la Nación, no llega al 40%, ni siquiera a Argentina. Bueno, nosotros tenemos que apuntar a estar lo más cerca de ese porcentaje. Obviamente que se van a incluir en lista de espera los pacientes que tienen criterio de inclusión, que estén aptos, que el trasplante no sea un riesgo, ¿no? Que sea un beneficio realmente. Pero tenemos que facilitar los medios para que esa lista de espera aumente. Una es esto de darles la accesibilidad cerca. ¿Por qué? Porque se van a poder estudiar localmente, no tienen que viajar a otro lado para que se defina la situación. Esto seguramente va a terminar con que más pacientes se van a poder estudiar y más rápido. Entonces, al hacerlo más rápido, también nuestro porcentaje en lista de espera va a aumentar. Y también hay un grupo de pacientes, que también aprovecho la situación, hay un grupo de pacientes que se han negado a estudiarse para trasplante. Ese porcentaje en San Luis es cercano a un 20%, la media nacional es de un 11%. En San Luis es más alta, como ustedes lo ven, el doble, como lo ves, el doble. Eso nos llama a la reflexión, ese número, y decimos, ¿qué pasa? Entonces, ojalá que esto, que los pacientes sepan, o sabiendo que estamos como unidad de trasplante San Luis, quizás ellos ahora dicen en su unidad de diálisis, quiero estudiarme para trasplante, quiero que eso se puede revocar y se puede hacer una indicación de evaluación.
Marcela, ya para cerrar, queremos pedirte que nos comentes algún caso que vos recuerdes y que te haya tocado especialmente a vos, como profesional, como persona. Bueno, yo, hablando de lo que gestionamos en el propio hospital, cuento una experiencia. Ahora van a surgir muchas experiencias a partir bueno, de este nuevo caminar y transitar y de que habilitemos como unidad. Pero el año pasado, nosotros cuando empezamos a evaluar para pretrasplante a los pacientes, yo tuve un paciente que cuando me tocó trabajar en un centro de diálisis, él venía de rechazar un trasplante renal que había recibido y bueno, incidió nuevamente en diálisis, entró en diálisis. Le hicimos, un paciente joven, le hicimos estudios, le hicimos la indicación rápidamente, pero bueno, esto de la dilatación. No conseguía ir a Córdoba, cuando conseguía ir venía y no podía hacer los otros estudios, porque bueno, no teníamos esta oferta que tenemos ahora de poder hacer todas las cosas en poco tiempo. Y se fue pasando el tiempo y pasaron más de 5 años y el chico en diálisis y qué sé yo, bueno, hasta que el año pasado fue la primera consulta de nuestro consultorio de pretrasplante, vino él, lo pusimos en el circuito de evaluación, se estudió, le encontramos en ese circuito, entre otras cosas, un cálculo en la vesícula, se operó de la vesícula, los cirujanos ahí, que no forman parte del equipo directamente, pero llamamos por teléfono, tiene un cálculo, hay que sacarlo. Sí, ya nos programarlo, ponerlo en sobreturno, lo veo, lo operaron en menos de un mes. Y el paciente en menos de 2 meses después de esa evaluación, después de haber estado años esperando para hacer todo esto, se le dio el apto y a fin de año, creo que el 1 de enero o el 2 de enero por ahí, cuando empezó en septiembre con esta historia, con la primera consulta nuestra, el 1 de enero se trasplantó con donante cadavérico. El paciente hoy está trasplantado. O sea, como se aceleró el proceso en tan poco tiempo y le cambió la vida. Él no está en diálisis hoy. Ojalá que cuide esta segunda oportunidad que le da la vida de tener un nuevo injerto, de un nuevo trasplante, de tener un nuevo riñoncito que le cambie la calidad de vida. Eso también queda en la conciencia de cada paciente, por supuesto. Pero bueno, nada, eso es un hecho que la verdad que en parte tuvo que ver el equipo del Hospital Ramón Carrillo en cambiar la calidad de vida de ese paciente puntualmente. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, espero que sigamos trayendo buenas noticias. Gracias. Nada.